Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física. Esta vez el tema es estática. Bueno, lo que vamos a tratar en esta clase es cuando, ¿no?, un cuerpo se encuentra en equilibrio o un sistema se encuentra en equilibrio, un conjunto de cuerpos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a verificar cómo son las fuerzas, ¿no? En la animación ustedes pueden ver en el lado izquierdo, ¿sí? Vamos a describirlo. Estos son soportes universales. Estos son poleas, cuya función es cambiar la dirección de las fuerzas, ¿no? Estas son pesas, ¿sí? Miren cómo eh, en los extremos de las cuerdas, ¿no?, están pesas. En la parte de la cuerda, ¿no?, se han unido tres, ¿no? Tres cuerdas en un punto común. ¿Bien? Cuando esas fuerzas, como parece que en esta parte, todas se intersectan en un punto, decimos que se trata de fuerzas concurrentes, concurre un solo punto. ¿Bien? El otro caso que vamos a analizar es cuando empiezan a rotar, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo rotan ahí. El ejemplo es el balancín de los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada niño tiene un peso y está representado por estas fuerzas paralelas, ¿no?, de cada uno de ellos. Mientras que en la parte central aparece una fuerza de reacción. Entonces, esas tres fuerzas son paralelas. Entonces, aquí también va a haber un tipo de equilibrio, ¿correcto? Un equilibrio que se va a llamar de rotación. El anterior es de traslación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, continuamos. Continuando, vamos a hacer el equilibrio de fuerzas concurrentes. En esa parte vamos a recordar lo que habíamos hecho en teoría de vectores, ¿correcto? Primero vamos a definir qué es equilibrio de fuerzas concurrentes, ¿sí? Tres o más fuerzas son concurrentes, disculpen, si sus líneas de acción se interceptan en un punto, ¿no? Este es el ejemplo claro de cómo ocurre, pues, la intercepción. Entonces, tenemos una mesa circular, ¿sí? Se ha colocado tres poleas, ¿sí? Y a partir de ahí se une una cuerda y acá se encuentra un determinado peso, ¿no?, al final de los extremos de la cuerda. Como vamos a ver, ahí está la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Ahora vamos a, a prolongar su línea de acción de la fuerza. Miren, hemos hecho líneas punteadas de la fuerza 1, lo vamos a hacer la fuerza 2 y lo mismo de la fuerza 3. Todo se une a un punto, entonces estas tres fuerzas son concurrentes. Cuando son concurrentes, de acuerdo a la primera ley de Newton, va a requerir que la suma de esas tres fuerzas debe ser igual a 0, ¿correcto? En esos casos. Entonces las fuerzas concurrentes, ¿sí?, deben sumar igual a 0. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a ver cómo operar esas fuerzas concurrentes. Empezaremos por el método geométrico y luego haríamos por el método analítico, ¿sí? Método geométrico, entonces. Tenemos ahí la fuerza 1, miren. A continuación voy a colocar la fuerza 2, en ese orden. Y luego la fuerza 3. Forman un triángulo cerrado. Cuando decimos esto en vectores, decíamos que la resultante era igual a 0, ¿correcto? Eso quiere decir, efectivamente, de acuerdo a la primera ley de Newton o a la teoría de vectores, cuando el triángulo es cerrado, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0, ¿correcto? Una fuerza en forma consecutiva a la otra, ¿no? De tal manera que forma un triángulo cerrado. Eso mismo lo podemos hacer lo siguiente, trasladando los vectores, ¿no?, conservando sus tres elementos, como es su magnitud, su dirección y su sentido, ¿no? F1. Ahora, en el inicio de la fuerza 1, vamos a colocar la fuerza 2, ¿correcto?
¿sí? De tal manera que tengan origen común. Ahí mismo vamos a colocar la fuerza número 3. Las tres fuerzas tienen origen común, en este caso son concurrentes, ¿correcto? ¿Sí? Luego lo que vamos a hacer es sumar la fuerza 2 y fuerza 3 vectorialmente. Aplicamos el método del paralelogramo, que consiste, ¿no?, en trazar líneas paralelas a cada una de las fuerzas y la intersección de esa prolongación unimos con el origen común de la fuerza 2 y 3. Lo que vamos a tener es una fuerza resultante de sumar la fuerza 2 y 3. Y si está en equilibrio, como lo hemos visto en la parte anterior, estas deben tener sentidos opuestos. Entonces la suma de ellas debe ser igual a cero, ¿no? O, como acabo de mencionar, la suma, perdón, las fuerzas deben ser opuestas, ¿correcto? En eso consiste el método geométrico. Ahora veamos el método analítico. Para el método analítico vamos a trazar un sistema de coordenadas XY, ¿sí?, con sus cuatro cuadrantes, y vamos a trasladar las fuerzas, ¿no?, 1, 2 y 3. Empezamos por decir la fuerza 1, lo colocamos en el tercer cuadrante, la fuerza 2 en el cuarto cuadrante, y la fuerza 3 en el primer cuadrante, como se ve en la figura, ¿no? Todos tienen origen común, entonces para este método lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Qué cosa? Primero vamos a descomponer las fuerzas que estén presentes en los ejes X y Y. Empezamos por fuerza 1, ¿sí? Ahí están sus componentes, entonces sería la fuerza 1, ¿correcto? Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Lo mismo hacemos con la fuerza 2, sus componentes, y repetimos con la fuerza 3, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué nos dice el método analítico? Nos indica que la sumatoria de fuerzas en todas las fuerzas de las componentes que están en el eje X debe sumar igual a 0, ¿correcto? 0. Y eso mismo también, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y también debe sumar igual a 0, ese es su resultado. En esas condiciones vamos a decir, pues, que esas fuerzas están en equilibrio, ¿correcto? Esas fuerzas concurrentes, ¿no? Esos son los dos métodos, ¿ok? Algunas observaciones vamos a indicar aquí que hemos ido pasando desapercibidos. Si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente, esta palabrita hay que analizarla muy bien, análisis, ¿sí? Distribuida uniformemente, ¿ok? A través de su volumen, está hablando de un volumen, dice su densidad es constante, y se dice que el cuerpo es homogéneo, ¿ok? Lo que nos está diciendo, lo vamos a acá analizar en esta pizarra, ¿ok? Voy a tratar un volumen, que no voy a dibujar que forma geométrica, supongamos que esto sea un volumen, ¿no? Y que todo existe, todo sea masa M, ¿no? Tengo una masa M, ¿correcto? Y nosotros vamos a aplicar, ¿qué cosa? El concepto de densidad, perdón, la definición de densidad, ¿correcto? Esto es masa sobre volumen, ¿correcto? ¿Sí? Así. Pero nosotros vamos a ir midiendo en todas las partes o todas las regiones del volumen, su densidad, ¿correcto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a medir este punto y aquí voy a ver que la densidad es 1, ¿no? Pongan que tengan un dispositivo para medir la densidad. Densidad 2. ¿Sí? Voy midiendo en todos los puntos, densidad 3, ¿no? Y así. Puedo hacer un montón de mediciones y aquí tengo la densidad N, ¿correcto? N medidas en diferentes partes del volumen, ¿no?, de este cuerpo sólido, ¿ok? Entonces decimos, si la densidad 1 es igual a la densidad 2 igual a la densidad N, significa entonces que el cuerpo está distribuido uniformemente, ¿correcto? Uniformemente. Distribución uniforme, ¿no? Vamos a poner así, distribución
uniforme. ¿Sí? O también se dice que es homogéneo, ¿no? Es que yo he tomado, por decir, una muestra en todos los puntos, ¿no? Y me da lo mismo. Entonces la distribución debe ser uniforme. Todos son iguales. ¿Correcto? A eso significa, ¿no? Entonces, si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante, ¿no? Eso es lo que dice. En todos los puntos el mismo valor es constante, ¿no? Y ahí se dice entonces que el cuerpo es homogéneo, ¿correcto? Segunda observación, el punto de un cuerpo sólido macroscópico donde parece concentrarse su peso se llama centro de gravedad. Esta palabrita, centro de gravedad. Y el cuerpo se puede representar como una partícula simple. Ejemplo, por decir, cuando hicimos cinemática y de dinámica, a todos los cuerpos lo hemos considerado como un punto, ¿no? Decimos una persona, pero solamente dibujamos un punto, ¿correcto? De un cuerpo sólido, por decir una persona, ¿no? Como un punto. Entonces eso aclara, ¿no? Entonces parece concentrarse su peso, ese punto se llama centro de gravedad y el cuerpo se puede representar como una partícula simple. Una partícula simple quiere decir una partícula bien pequeñísima, ¿no? Un punto, ¿no? Tercero, el centro de gravedad, ahora sí ya conocido como punto G o G, de un cuerpo sólido, sólido homogéneo, ya sabemos que es homogéneo, y ahora la palabra es simétrico, ¿no? Ahora vamos a ver con un ejemplo que es simétrico. Se localiza en su centro de simetría. Entonces acá nosotros vamos a estudiar pues cuerpos que solo tengan simetría, ¿no? No va a venir un cuerpo que no tenga simetría. El más clásico cuerpo de simetría es una esfera sólida, ¿no? Su origen geométrico, perdón, el centro geométrico de la esfera es, pues, si lo colocara su centro, ¿no? ¿Sí? Su centro, por decir, acá está la esfera, ese va a ser su centro de gravedad, o punto G, ¿no? Es simétrico para todos los lados, ¿correcto? En 3 dimensiones. Otro cuerpo es el cubo, ¿correcto? Que hacemos al centro del cubo, ¿no? El lado es L, entonces la altura a la mitad más o menos está localizado el punto G, ¿no? En un cilindro también es un cuerpo simétrico, tiene su simetría en su eje, ¿correcto? Su eje es, ¿no? Del cilindro. Y bueno, su punto G, pues, si conocemos la altura, será la mitad de la altura, ¿correcto? En un triángulo vamos a tener también su centro de gravedad. Esto está dado, pues, por el baricentro. No es más que de un vértice trazamos a un punto medio del lado opuesto y esos intersecciones se llama baricentro. Ese punto de intersecciones se llama baricentro. Ahora veamos lo que es fuerza elástica. Es la influencia capaz de deformar un objeto material. ¿Sí? Vamos a deformar un objeto material. Ejemplo, por decir, el más clásico de todos, que este objeto material sea este resorte, ¿no? Que está aquí, ¿correcto? En uno de sus extremos es fijo, ¿sí? Y el otro está sostenido por una mano, pero no se le está aplicando horizontalmente fuerza, por lo tanto la fuerza debe ser igual a cero. También se dice que no está deformado, ¿no? O estado inicial no está deformado, ¿no? La fuerza que se le aplica es cero, ¿correcto? Disculpe, otra forma, decir que el resorte está en su estado normal. Ahora tenemos que tener en cuenta pues, que existen muchas clases de materiales con los que se fabrica el resorte, ¿sí? Entonces, de aquí esa clase de material está dada por una constante, la constante K, que se refiere a su elasticidad del resorte, ¿ok? Es un valor propio de cada resorte. Por decir, el de cobre tiene un valor, el de bronce otro valor, el de hierro otro valor, el níquel otro valor, y así, ¿no? El acero otro valor, ¿correcto? Ese es representativo, o sea, constante de elasticidad, ¿no? Ahora veamos el estado final cuando ya está deformado el resorte.
claramente le estamos aplicando una fuerza horizontal hacia el lado derecho, ¿sí? Que es diferente de cero, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha sucedido? El resorte se ha elongado, ¿m? Una distancia X, ¿no? Se ha elongado. Como consecuencia de ese estiramiento, elongación hacia el lado derecho, el resorte, en el resorte van a haber fuerzas internas que impiden que se deforme. Entonces, esas fuerzas internas, dependen del material que está hecho, ¿sí? Se van a oponer, por lo tanto, va a existir una fuerza que se resiste a ser elongado, a ser deformado. Se llama fuerza elástica o también se conoce como fuerza resistiva al estiramiento o a la elongación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fuerza elástica. Ahora, esta fuerza, ¿no? No debe ser muy intensa, ¿sí? ¿Qué pasa si es una fuerza bien grande? Pues, en principio, lo estiro con una fuerza grande, lo que voy a hacer es romperlo el resorte, dañarlo, ya pierde su calidad de ese resorte o su nombre. En el otro caso es que le puedo aplicar una fuerza muy intensa y romper su elasticidad. Quiere decir que ya no recupera su fuerza, ¿no? Elástica, rompo y ya no vuelve a recuperar su posición estable inicial, ¿correcto? Si yo le quitara esa fuerza, debe necesariamente recuperar su estado original, su estado inicial, ¿ok? Entonces no tiene que ser muy intensa, ¿no? En esas condiciones, esa fuerza elástica va a estar dada por una constante elástica del material que ya hemos descrito, ¿no? Con la letra K, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por la deformación, ¿correcto? Por la deformación, ¿qué cosa? Longitudinal, ¿sí? O pues, así nosotros conocemos, ¿no? Esa fuerza que nosotros le aplicamos debe ser igual a K por X, ¿no? La constante elástica por la deformación del material, o perdón, la deformación longitudinal del material, ¿no? ¿Okay? ¿Listo? Observaciones que vamos a tener. Primero, de acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora, esta se refiere aquí, fuerza recuperadora se refiere a la fuerza recuperadora elástica, F sub C, es igual al signo negativo de la fuerza que yo le estoy aplicando con la mano, que puede llamarse entonces una fuerza externa, ¿a quién? A la interacción con el resorte, ¿correcto? Son opuestas, de signos opuestos, ¿sí? Y es opuesta a la fuerza deformadora, dice, ¿no? Se expresa por esta relación, ¿no? Entonces la fuerza elástica es igual menos K por X. Ya sabemos qué significa el signo, ¿no? Se opone en sentido contrario. ¿Eso qué constituye? Eso se constituye como la ley de Hooke. ¿Correcto? Bueno, ahí está el signo. Segunda observación. Vamos a hacer la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. En el eje vertical vamos a colocar la fuerza elástica y en el horizontal la deformación, o sea, X. Y vamos a decir, pues cuando la deformación no existe, sea de cero, este punto, ¿no? No hay fuerza elástica. ¿Sí? Y cuando nosotros le aplicamos una deformación X, medimos la deformación, vemos qué fuerza es, ¿no? En este caso es K por X. Y la intersección de estas prolongaciones unimos y constituye es una recta, ¿no? Y esa recta es pues la representativa de la fuerza elástica en función de la deformación, K por X. ¿Okay? Ahora vamos a ver otra forma, torque o momento de fuerza. Vamos con tiempo muy bien. Vamos a definir el torque en forma general o momento de fuerza, ¿ok? Y lo voy a hacer en la pizarra, ¿sí? Entonces, para eso, también nuevamente me voy a ayudar de lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener aquí un cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Supongamos que el cuerpo sea así, ¿no? Esa forma, ¿sí? Ese es un cuerpo, si gustan le ponen volumen, ¿no?
y masa, ¿correcto? Luego vamos a hacerlo rotar alrededor de una recta, ¿correcto? Yo la recta lo voy a poner por aquí, a ver, ¿sí? Ahí está la recta. Listo, ahí, ¿no? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a rotar. Para que rote, yo le voy a colocar una fuerza. Vamos a colocar acá una fuerza. ¿Sí? Le aplicamos una fuerza para que rote, ¿correcto? ¿Sí? Y como sabemos, la fuerza es un vector, ¿cierto? ¿Sí? Luego, vamos a localizar, ¿correcto? Desde el punto de contacto, que vamos a decir desde el punto que une, ¿no? Un sistema de referencia, supongamos que sea en este punto, ¿sí? Vamos a colocar un vector que nos va a decir dónde estoy aplicado la fuerza en el cuerpo, ¿correcto? Ese vector le vamos a llamar vector posición donde aplicamos la fuerza, ¿correcto? Incluso vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la prolongación. ¿Ok? Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Colaboran y alguien me indica que se vea por lo que estoy trazando. ¿Ok? Sí, se ve. Gracias, gracias. Es eso que quería que me confirme. ¿No? Entonces, aquí debe formar un angulito al que le vamos a llamar teta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a explicar. Tenemos el cuerpo de color azul, toda esta región, ¿no? Le aplicamos una fuerza, ¿sí? Ahí está la fuerza, y buscamos, ¿no? Un vector posición, ¿no? Del punto del eje que interactúa, por decir, en este caso, pongamos que interactúa con el eje, ¿no? Buscamos ese vector posición. Entonces, este bloque va a empezar a rotar alrededor de este eje, ¿ok? Va a empezar a rotar. Ahora, vamos a definir lo que es torsión. ¿Okay? Torsión o torque, ¿correcto? Torque, esa letra se conoce como tau. Es una cantidad vectorial y está definida en forma general, ese vector R por la fuerza F. Pero esto de aquí no es por, sino es producto vectorial, ¿ok? Es algo que todavía no hemos enseñado, pero yo le estoy diciendo de dónde nace todo para recordarlo, ¿ok? Producto vectorial. ¿Sí? Eso significa, ¿no? El producto vectorial. Correcto. Ahora lo dejamos ahí y les voy a recordar lo que va a ser producto escalar. ¿Sí? Producto escalar. Tenemos dos vectores. A punto por B. ¿Da otro vector? No, da un escalar. Correcto. No da un vector. ¿No? Incluso, ¿sí? Este es un escalar. Incluso se dice pues que es así, ¿no? La magnitud de B, de A, por la magnitud del vector B, por el coseno, ¿se acuerdan? Coseno de t, ¿correcto? No alcanzado en forma lineal. Eso mismo yo lo puedo escribir así, ¿no? Ese producto es escalar, que muy pronto lo vamos a ver, debe ser A por B por coseno de t, ¿correcto? Eso conocemos nosotros. Producto escalar que se llama eso. Mientras que el producto vectorial, ¿cómo va a ser? Vamos a escribirlo también así, para que ustedes se convenzan. ¿Sí? Decimos, pues, este tau es la magnitud, porque es vector. Ahora hacemos lo mismo con el vector posición, esa es magnitud. Esto también va a ser la fuerza, va a ser magnitud. Pero acá ya ponemos por seno. ¿Sí? Este seno, ¿de quién es? ¿Quiénes forman este ángulo? Aquí está, ¿no? La prolongación del vector posición con la fuerza. ¿Correcto? Seno. Entonces, producto escalar, producto vectorial. ¿No? Esto también se escribe, pues, ¿no? Torque, como ahora lo vamos a ver, R por F seno de teta. Correcto, hasta ahí todo claro. Pero ahora la pregunta que ustedes pueden hacerme, profesor, ¿y este tau dónde se encuentra acá? ¿Correcto? Resulta que este tau, como es un vector, significa
en el producto vectorial que ese tau, ese vector tau, vamos a poner otro color para que resalte, ¿no? Amarillo vamos a poner, ese tau es un vector que es tanto perpendicular a ese vector R, y también ese tau es perpendicular a la fuerza F, ¿correcto? Entonces, pues, ¿dónde estará ese vector? A ese vector va a ser, ¿no?, tau, que está saliendo de la pizarra, es perpendicular tanto a R como a la fuerza F, ¿no? Y está haciendo que rote, ¿no? Yo lo voy a dibujar así, va a rotar alrededor, ¿correcto? Va a rotar este cuerpo de aquí, ¿correcto? Ya sabemos entonces, va a ser perpendicular. Ojo, esto es bien claro, ¿no? Perpendicular es así, ¿ok? Y nos vamos a enfocar nosotros directamente, esto sí les piden aprender, esta relación, ya sabemos de dónde sale, para recordarse, ¿ok? Si hay preguntas, ya saben, lo dejan en el chat. Ahora sí, veamos torque. Hemos dicho que es una cantidad vectorial, que indica el efecto de rotación producido por una fuerza, ¿correcto? Ese ejemplo que yo les he mostrado, esa demostración del origen del torque, la definición general, lo vamos a ver con algo habitual que ustedes usan en su casa. Tienen una puerta, ¿no? ¿Qué hacen para abrir la puerta o cerrar la puerta? Toman la perilla y le aplican una fuerza y abre, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esa fuerza a la puerta. Luego vamos a identificar cuál es el eje de rotación. Supongamos, pues, el eje de rotación, no supongamos, sino es que necesariamente tiene que estar donde están posicionadas las bisagras, ¿no? Ahí está, el eje de giro, listo, ahí vamos a hacer. Luego, miren, del eje de giro trazamos un vector, posición que nos va a indicar dónde estamos aplicando la fuerza, ese es el vector R, ¿correcto? Entonces, ¿y dónde va a estar ese vector tau que yo les he mostrado? Ah, ahora va a estar, pues, puede estar ahí, ¿correcto? Tau, ¿no? Perpendicular a R y a E, ¿ok? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una tuerca, ¿no? Si intentamos sacar una tuerca, ¿no?, que está adherida ahí, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar una fuerza, ¿no?, con una llave, usando como palanca. Entonces aquí vamos ya observando brazo de palanca o una palanca, ¿no?, con una llave. Entonces le aplicamos una fuerza, ¿correcto? Miren, eso es lo que hacemos normalmente, ¿no?, los que han tenido la oportunidad de hacer esto, ¿sí? Identificamos la fuerza, ahora identificamos el eje de giro. Normalmente es en la misma dirección o paralelo, pues, a la longitud del ver, ¿correcto? Ese es el eje de giro, ¿correcto? Y luego identificamos a partir de ese eje el vector posición donde vamos a aplicar la fuerza, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? Y el vector torsión, ¿dónde está? Ah, ya. Este de acá significa que está ahí hacia arriba, ¿correcto? Ese torque, estamos haciendo torque, ¿ok? Torque. Y esto R se llama brazo de palanca, como ya les hemos hablado, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ya sabemos lo que es torque o momento de fuerza, ¿sí? Seguimos estudiando eso, ¿no? Definición de torque, entonces, ahora sí. El análisis ya más riguroso, en dos formas lo vamos a hacer. Primero en esta página o en este slide, ¿no? Aquí tenemos el muro donde está adherido la puerta. La puerta está de perfil, ¿correcto? Lo pueden ver claramente. Y aquí están las perillas, ¿no? Y se hace tanto para cerrar como para abrir, y eso depende, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es identificar dónde colocamos la fuerza. Supongamos que colocamos de esta forma la fuerza, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está la fuerza F. Localizamos el eje de giro. Claro, está en este punto cerca al muro. Ahí deben estar adheridas las bisagras, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está el punto de giro. Entonces, de parte del punto de giro, trazamos un vector posición donde se le aplica la fuerza. Lo localizó la fuerza. ¿Ok? Listo, ahí tenemos. Pero, mira, seguimos
trazamos una prolongación de ese vector, de tal manera que va a formar un ángulo θ con la fuerza, ¿no? Esa dirección de ese vector, ¿correcto? Entonces decimos, el torque, con esta letra griega tau, ¿no? Debe ser igual a la fuerza perpendicular, aquí sí es por, ¿ah? Aquí sí es multiplicación por el brazo, ¿correcto? Porque acá ya nos está diciendo fuerza perpendicular por el brazo. Esa es multiplicación. Esto no es producto X como yo les he indicado, o sea, producto vectorial, sino es por multiplicación nada más. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar cuál es la fuerza perpendicular aquí en nuestro gráfico. Ah, entonces esta fuerza F lo tenemos que descomponer, ¿cierto? ¿Sí? Descomponemos entonces. Aquí habrá una fuerza componente en la misma dirección, ¿no? Del vector posición, será F coseno de θ, y perpendicular aquí al brazo, ¿no es cierto? Al brazo será F seno de θ, ¿correcto? Listo, entonces, ahora sí, tau, pues escribimos que es la componente de la fuerza F o la fuerza perpendicular, ¿no? Ahí está, perpendicular, ¿correcto? F seno de θ, ¿por quién? Por el brazo. Miren, ya no lo estamos escribiendo, ¿no? En forma vectorial, sino es escalar, ¿correcto? Ok. Las unidades del torque no tienen un nombre especial, simplemente es fuerza, es Newton, y el brazo se mide longitud en metro, ¿no? Simplemente es Newton por metro. ¿Ok? Veamos otra manera, una definición equivalente de torque. Esta es más usada frecuentemente en los ejercicios. Veamos. Tenemos la misma puerta, ¿no? Sus perillas, acá está el muro que sostiene a la puerta con las bisagras, ¿no? También es el eje de rotación. Entonces, revisamos la fuerza, forma un ángulo con el vector, posición indica dónde está localizada la fuerza, ¿sí? Ubicamos el punto de giro. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prolongar esta fuerza, ¿sí? ¿Sí? Prolongar en ambos extremos, prolongar, ¿sí? A esa prolongación se va a llamar línea de acción de la fuerza, ¿no? Sus prolongaciones, ¿no? Sí, entre líneas entrecortadas, línea de acción de la fuerza, ¿correcto? Ok. Y luego vamos del punto de giro o el eje de rotación, donde están localizadas las bisagras, trazamos una recta perpendicular a esa línea de acción, ¿correcto? Ahí está, perpendicular. De tal manera, pues, que se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Cuyo uno de sus ángulos es θ, ¿no? Por triángulos internos, creo que le llaman ¿sí? θ. Listo, ¿no? Ahora, si tenemos este ángulo θ, nosotros podemos saber cuánto vale este cateto, ¿no es cierto? Conociendo que la hipotenusa es R, ¿sí? En ese caso será R seno de θ. ¿Y qué nos dice el torque? El torque debe decir, ¿no? Fuerza que le estoy aplicando, ¿no? Esta fuerza, por, nuevamente, este es multiplicación, no es producto vectorial, por el brazo perpendicular. ¿Quién es el brazo perpendicular? R seno de θ, ¿no? Perpendicular a quién es, a la línea de acción. ¿De dónde parte? Del punto de giro, ¿correcto? Eso es, ¿no? Entonces, torque igual F R seno de θ. Ok, acá mismo, ¿no? Para que en las observaciones que vamos a hacer esté claro, aprovechando este gráfico. ¿Ok? ¿Qué pasaría, ¿no? Si este de aquí fuera igual a cero? Si fuera igual a cero, la fuerza estaría necesariamente pasando por él, ¿no? ¿Por dónde? Por el eje o el punto de giro, ¿correcto? Si una fuerza pasa por el punto de giro, no va a contribuir a hacer torque. ¿Por qué? Este cero, porque dice que es, ¿no? El brazo perpendicular, ¿cuánto es esto? Cero, ¿no? Entonces el resultado va a ser que el torque sea cero, ¿ok?
Entonces, toda fuerza que pase por el punto de giro va a ser un torque nulo, ¿no es cierto? No va a ser nada. ¿Ok? Bueno, acá están en las observaciones, dice, si R es igual a cero, significa que la fuerza actúa en el punto de giro o su línea de acción pasa por él. Y se obtiene que el torque es igual a cero, no hay giro. Dos, si la fuerza F es perpendicular al brazo, entonces recordamos cómo es el torque. Torque es RF seno de teta. ¿Qué pasaría si teta es pi medio? Simplemente pues tenemos que tau es F por R, ¿cierto? Torque máximo, vamos a decir ahí. ¿Okay? Tercero, convenio de signos asociados a la dirección del torque. Bueno, convenio no es más que un acto en el cual se reúnen pues científicos, ¿no? Tecnólogos del área y establece algo para poder comunicarse, ¿no? ¿Sí? Una pequeña observación y hacen un convenio, ¿no? Pues eso lo han hecho, ¿no? Los científicos, ¿no? Y los tecnólogos, los que hacen tecnología, etc. Entonces realizan un convenio y establecen así, ¿no? En este caso, para los signos de la rotación, van a establecer el siguiente convenio, ¿correcto? Entonces, se elige el punto de giro. Y está, punto de giro, ¿ok? Quiere decir que cualquier fuerza que esté por aquí va a hacerlo rotar alrededor de este punto. Entonces, si la fuerza hace rotar en sentido antihorario, como señala la flecha, vamos a decir que el torque va a ser positivo. Si es el caso, en el mismo sentido de las agujas de un reloj o sentido horario, el torque va a ser considerado negativo, ¿correcto? Ese es el convenio, ¿sí? Es el convenio que se ha establecido. En los textos lo van a encontrar así, ¿ok? No es una ley natural, sino es una ley de la sociedad, de las personas que han establecido así para comunicarnos mejor, ¿no? A través de la literatura, etc. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. No duden en poner sus preguntas en el chat. Condiciones de equilibrio. Ahí vamos a ver ahora cuáles son las condiciones, con todo lo que nosotros ya hemos estudiado, cuáles son las condiciones para que los cuerpos se mantengan en equilibrio. Como hemos visto, pues los cuerpos pueden desplazarse, cambiar de posición y también pueden rotar, ¿no? Entonces vamos a ver esas condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio, ¿qué nos dice? ¿No? Se refiere al equilibrio de traslación o de fuerzas concurrentes y se aplica al estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Al estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? ¿Y qué establece? Que la sumatoria de todas las fuerzas resultantes deban ser igual a cero. ¿Correcto? Esto lo vamos a explicar en la pizarrita. ¿Okay? Borramos y vamos a ver, a dibujar. Supongamos que este sea nuestro cuerpo. Un cuerpo cualquiera. No necesariamente nuestro. Listo. Nosotros le vamos a aplicar muchas fuerzas. Por decir, F1 es una fuerza, aquí le aplicamos otra fuerza, ¿no? Aquí le aplicamos otra fuerza, ¿no? A este cuerpo, ¿no? Y así podemos aplicarles muchas fuerzas, ¿no es cierto? Fn fuerzas, ¿no? Dice, si nosotros sumamos todas las fuerzas, ¿no? De estas fuerzas concurrentes, si son concurrentes necesariamente van a pasar por un punto. Entonces, si pasan por un punto, nos dice la primera ley de Newton que la sumatoria de las fuerzas, ¿no? La fuerza 2 más Fn, todo es igual a 0.
¿correcto? Si la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, nos dice, ¿no?, que, primero, el cuerpo está en reposo, ¿correcto? O, dos, el cuerpo debe estar con movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que la velocidad debe ser constante, ¿correcto? Eso es lo que nos dice la primera condición de equilibrio, ¿no? Dice, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, no dice, el cuerpo se va a encontrar, uno, puede ser que se encuentre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica es que ese movimiento debe tener velocidad constante. Eso es lo que nos dice, ¿no? En resumen, pues, si se traslada, lo debe hacer con velocidad constante. Si no, debe estar en reposo. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces. Segunda condición de equilibrio. Veamos ahora. Pero ¿qué pasa si nosotros, por decir, ejemplo, por decir, tenemos un, un ventilador de esos que están en los centros comerciales en el techo, ¿no? A veces también en los centros de estudio, para brindarlos aire. Es cierto, ese ventilador está fijo en una posición en el techo, no va a cambiar de posición, no se va a desplazar, ¿no? Incluso podemos decir que está en reposo, ¿no? Un reposo relativo, digamos, ¿no? Pero cuando lo encienden, rota, está en movimiento entonces, ¿no? Quiere decir, y a eso se va a referir, ¿no? ¿Ok? Se va a referir la segunda condición de equilibrio. Se refiere al equilibrio de rotación o de fuerzas paralelas y se aplica al estado de reposo, ¿sí? Reposo o de movimiento circular uniforme, ¿correcto? O sea, puede estar en reposo, no se estar moviendo, no estar encendido el ventilador, ¿sí? O si se está moviendo, tiene que hacerlo con velocidad angular constante, ¿correcto? Movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? En ese caso, decimos entonces que el torque, la sumatoria de todos los torques que se le aplica a ese cuerpo, ¿sí?, su resultante debe ser igual a 0, ¿correcto? En eso consiste las dos condiciones de equilibrio. Bueno, no sé si exista alguna intervención. A ver, vamos a esperar. ¿Ok? No hay ninguna intervención, todo está correcto. Espero que sí, ¿no? Nadie está interviniendo, ni tampoco, ¿no?, haciéndose presente, ¿no? Ok, señor Sebastián, se entendí. Ok, ok. Vamos ahora a la siguiente parte de la clase que nos va a ayudar a entender mucho más, ¿no?, los ejercicios. Entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Ok? ¿Qué dice el primer ejercicio? Ajá. ¿Ver todo? Listo. Vamos entonces. ¿Qué nos dice? La figura muestra un bloque en equilibrio, ¿no? Acá la palabrita de nuestro tema es que esto se encuentre en equilibrio. De peso, el bloque en equilibrio de peso 64 newtons. Allá tenemos el peso de este bloque,
¿correcto? Dice, si el peso de las poleas es despreciable, determine la magnitud de la fuerza F. Están pidiendo que determinemos cuánto vale esa fuerza F. ¿Ok? Cuánto vale esta fuerza con la cual, ¿no?, estamos sosteniendo este peso, ¿no? ¿Qué pasa si lo quitamos? Todo se viene abajo, ¿no? Pero nos dice que todo está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? No hay ningún movimiento en este momento. ¿Ok? No existe, ¿no? Incluso esta polea 1, polea 2, polea 3, todas están aquí, ¿correcto? Esta polea 4 está sostenido en forma fija, ¿no?, a la parte superior, ¿no? Ahora, las poleas supuestamente son perfectas, ¿no? Y dice que no consideremos su peso, ¿correcto? Lo mismo no vamos a considerar el peso ni la masa de las cuerdas, ¿ok? Para nada, ¿sí? Las cuerdas no intervienen entonces tampoco. Ok. El objetivo entonces es determinar cuánto es esta fuerza, ¿no? Considerando pues que las poleas, perdón, las cuerdas sometidas en una polea, lo único que la polea cumple es cambiar de dirección la fuerza, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a, a realizar el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es su diagrama de cuerpo libre. Y empezamos por el bloque. Entonces ahí del peso, ¿correcto? Ahora, esta fuerza, ¿quién se opone? Ah, está unido con estas fuerzas, o con estas cuerdas, ¿no? La polea. Entonces quiere decir que aquí debe haber fuerzas, ¿no? Fuerzas. Ahí está. Eso le vamos a llamar tensión 1, fuerza de tensión 1 que está en la cuerda, y fuerza de tensión también 1 en el otra cuerda, ¿no? Son iguales, ¿correcto? Luego hacemos lo mismo para la polea 2. Esa polea 2 está sostenido con una tensión que le vamos a llamar T2, T sub 2, y el otro lado también va a ser T sub 2, ¿correcto? Y así mismo seguimos con la polea número 3. Debe haber una tensión 3 y otra tensión T sub 3, ¿cierto? Luego tenemos la polea que no es móvil, ¿no? Es fija, estática, ¿correcto? Entonces, esta tensión necesariamente tiene que ser igual a esta fuerza F, ¿correcto? Porque la polea, acuérdense que lo único que hace es cambia de dirección esta tensión. Tensión es una fuerza, ¿no? Cambia de dirección, ¿correcto? Entonces, tensión T3 debe ser igual a F, ¿correcto? Si nosotros conocemos la tensión 3, ya conocemos la fuerza. Y para conocer la tensión 3, tenemos que conocer la tensión 2. Y si queremos conocer la tensión 2, tenemos que conocer la tensión 1, ¿no? Entonces empezaremos aquí para determinar cuánto es la tensión 1, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa, antes que, ¿no?, tengamos dificultades. Pongan que yo tengo un cuerpo, ¿no?, ahí de masa M, y lo ato con una tensión, una parte fija, ¿sí? Entonces yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre en este caso. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Primero hago su diagrama de cuerpo libre. Ahí está, ¿sí? Y aquí debe haber una fuerza. Hago, rompo la fuerza. Esto, tensión, debe ser necesariamente, ¿qué cosa? Una fuerza interna. Entonces la otra tensión debe ser acá, ahí. La tensión entonces en la cuerda va a ser una fuerza interna que si yo señalo, ¿no?, en un punto determinado, debe haber pues las tensiones en sentidos opuestos de las mismas magnitudes. ¿Ok? Eso es lo que debe observarse. Listo, ahora sí, vamos, la solución. Entonces aplicamos la primera ley de Newton para la polea 1. ¿Qué dice la primera ley? ¿Sí? Que la sumatoria de las fuerzas que está aplicada, ¿no?, en este punto, ¿sí? Todo esto vamos a analizar, ¿no? Todas estas fuerzas, ¿correcto? Solamente eso. Sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a 0. Por lo tanto, ¿no?, haciendo el análisis, 2 veces tensión 1 debe ser igual al peso, ¿no? En sentido contrario está.
Y eso lo colocamos aquí. Eso es lo que nos dice. 2 veces la tensión 1 debe ser igual al peso. ¿Ok? De aquí, pues, determinamos cuánto es la tensión 1. Rápidamente. Y a eso lo dejamos ahí. Ahora nos vamos al caso de cómo analizar, ¿ok? Cómo analizar o encontrar el valor de la tensión 2 en función del peso, ¿no? Para eso nos vamos a la polea 2, ¿correcto? Nuevamente, en la polea 2 analizamos todas estas fuerzas, nada más, ¿no? Hacia arriba, 2 veces T2, 2 veces T2, en sentido contrario, T1. Aquí viene la explicación, ¿por qué T1 es hacia arriba, no es cierto? Entonces aquí faltaba aclarar ese término, ¿no? Entonces aquí dibujamos el sentido opuesto a T1, ¿correcto? T1, ahora sí, ¿no es cierto? Esa explicación es la que te trataba de indicar en esa parte, ¿ok? Entonces T1 está hacia abajo, se contrapone con esta de acá. Estas son equivalentes, pero en sentidos contrarios, ¿no? Eso no estaba graficado. Por eso es 2 veces T2 igual a T1, ¿sí? ¿Queremos saber cuánto es tensión 2? Sí, despejamos, ¿no? Despejamos aquí. Y ahí está, tensión 2 es igual a T1 sobre 2. Pero la tensión sub 1 es conocida aquí, sí, lo reemplazamos. Por lo tanto, la tensión 2 ahora sí está en función del peso. ¿Ok? El mismo esquema, seguimos pues, y ahora sí voy a borrar todo lo que no sea necesario. Ahora nos vamos a la polea número 3. Entonces, en la polea número 3, necesariamente, como he mencionado, acá debe existir otro T2. Buscamos 2 veces 3, 2 veces tensión sub 3 debe ser igual a la tensión sub 2, ¿correcto? En la polea 3, entonces, ¿no es cierto? Ahí está. 2 veces la tensión sub 3 debe ser igual a la tensión 2. Pero esta tensión sub 2 la conocemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo conocemos entonces, ¿no? Ahora, si lo reemplazamos, esa tensión sub 2, ¿no? Aquí está ese valor, lo reemplazamos aquí, eso está haciendo acá. Por lo tanto, la tensión sub 3 es igual al peso dividido entre 8. Pero habíamos indicado, ¿no?, que la polea 4 es fija, entonces lo único que nos hace es que la tensión 3 sea igual a ¿quién? A la fuerza, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Porque ya hemos calculado este valor, entonces debe ser igual a la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto vale entonces la fuerza? El peso nos dice por dato que vale 64, 64 entre 8 es igual a 8 newtons, la respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? Sobre este ejercicio, ¿no hay ningún comentario? Pues, no veo ni uno. 40 más. Todo bien, profe. Ok. Está bien, señorita Jacqueline. Gracias. Listo, ahora sí. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Y qué nos dice el siguiente ejercicio? A ver, vamos a ver. ¿No? Creo que falta una figura. Ahí está. ¿No? Dice, vamos a poner un poquito más. A ver, la figura. A esto más abajo. Listo. ¿Qué dice? Dice, un hombre y una mujer desean deslizar un armario cuya masa es de 80 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa, nos dice, ¿no? Rugosa, aplicando fuerzas horizontales de igual magnitud F, como muestra la figura. Disculpen. Los coeficientes de fricción estático y cinético son 0,4 y 0,2 respectivamente. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ver, ¿no? Ahí está las fuerzas que le está aplicando, son de igual intensidad el hombre y la mujer, ¿sí? Después, como la superficie es rugosa, va a haber una fuerza de fricción
que impide que se mueva el armario, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a leer la primera proposición. ¿Qué nos dice? La magnitud y la dirección de la fricción estática, ¿sí?, dependen de la magnitud y de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario, ¿correcto? Entonces, esta fuerza de fricción estática depende de las fuerzas, ¿no?, su magnitud y dirección de ellas, ¿correcto? Eso es lo que nos está planteando. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? Entonces, para analizar eso, vamos a aplicar la primera ley, ¿correcto? Sumatoria de fuerzas horizontales, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, pero antes hacemos el diagrama del cuerpo libre de ese armario. Decimos primero usted el peso. Y como está sobre una superficie rugosa, o sea, el piso responde con una fuerza normal, ¿correcto? Esa fuerza normal con el peso son de magnitudes iguales, ¿correcto? Entonces, ahora sí aplicamos la primera ley para las fuerzas horizontales. Vamos a ver que 2 veces F, ¿no? Miren, está hacia la derecha, y debe ser igual a la fuerza elástica, ¿correcto? Perdón, fuerza, confundí, no, es fuerza de fricción, ¿no? Fuerza de fricción, ¿sí? Y ese va a ser igual a 0. De aquí lo que vemos, pues, que efectivamente, ¿no?, la fuerza de fricción, en este caso estática, porque no se está moviendo el armario, ¿ok?, debe ser igual a, dice la dirección, es la misma dirección, miren los vectores, entonces es la misma dirección, y las magnitudes también son iguales, o sea, depende de la magnitud, ¿no? ¿Sí? En estas condiciones. ¿Ok? Entonces todo eso es correcto, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Segunda proposición dice, la magnitud de la fuerza que debe aplicar cada persona para poner en movimiento al armario es 160 newtons. Allá. Entonces, cada una, ¿no? Dice, la magnitud de la fuerza que debe aplicar a cada persona para poner en movimiento el armario es 160 newtons. Eso está significando lo siguiente, ¿no? Las personas en algún instante pues le aplicaron una cantidad de fuerza y el armario no se logra mover todavía, ¿no? Tratan de incrementar esa fuerza, tienen que igualar o superar esta fuerza de fricción estática y ahí recién empezará a moverse. En ese punto, donde las fuerzas que le aplican y la fuerza de fricción estática deben ser iguales, ¿correcto? Y eso es lo que nos dice. ¿Esa fuerza cuánto va a ser? 160 newtons. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Veamos entonces. ¿Ok? De acuerdo a esta relación, solamente vamos a cuantificar la magnitud. ¿Ok? La magnitud. Entonces, la fuerza debe ser igual a un medio de la fuerza de fricción estática. Estática, ¿por qué? Porque todavía no se ha logrado mover. Está inminentemente a moverse. Ese es el punto, ¿ya? Igualan esas fuerzas. ¿Correcto? Las dos fuerzas, ¿no?, en magnitud a la fuerza de fricción estática. ¿Correcto? La fuerza de fricción estática está definida, pues, el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Correcto? Pero la normal, ¿a qué es igual? Al peso. Reemplazamos, ¿no?, todos esos datos. Coeficiente de fricción estático es conocido, la masa también del armario, la gravedad nos han debido poner acá 10 metros por segundo, ¿sí?, al cuadrado, o sea, ese G también debe ser dato, ¿correcto? Y por eso reemplazamos la gravedad. Todos esos datos son conocidos, aquí está la gravedad, la masa del armario, el coeficiente de fricción estática. Operando todo sale 160 newtons. Efectivamente, el mismo valor que nos decían que debería ser cada una de las fuerzas, ¿correcto? En ese sentido, si dan los mismos valores que nos proponen, entonces toda esa debe ser correcta. ¿Ok? Correcto. Luego tenemos la tercera proposición, que nos dice, para que el armario se mueva con velocidad constante, acá ya nos está diciendo, se mueva
ya se está moviendo, incluso nos dicen que debe ser con velocidad constante. La magnitud de la fuerza aplicada por cada persona es 80 newtons. Ahora ya está moviéndose, no está a punto de moverse, sino se está en movimiento. Entonces, esta fuerza de acá ya no se llama de fuerza de fricción estática, sino se va a llamar fuerza de fricción cinética, ¿correcto? ¿Sí? Y en este caso, vamos a ver que 2 veces la fuerza que le aplica debe ser igual a la fuerza de fricción cinética, ¿no? Y acá reemplazamos la fuerza que le están aplicando en esas condiciones, es un medio de la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética está dada por el coeficiente de fricción cinético por la normal conocemos, el coeficiente de fricción cinética también lo conocemos, reemplazamos sus datos y sale 80 newton. ¿Es correcto? Sí, es correcto, porque aquí está 80 newton, eso es lo que nos decía. Por lo tanto, en este caso, todo eso es correcto, ¿cierto? Es correcto. Entonces decimos, ¿verdad? La respuesta es la letra B. ¿Comentarios? Ahora vamos a hacer el ejercicio entonces número 3. ¿Qué dice el 3? Dice, ahí está. Dice, un bloque de masa de 1000 kilogramos situado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Comprime un resorte como muestra la figura, ¿no? Si la constante de resorte es K, tiene su valor, y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada es 1/3, nos preguntan cuál es la deformación del resorte. ¿Sí? Bueno, en estos casos la deformación siempre se da por un valor X, ¿correcto? Vamos a ver, vamos a calcular ese valor X. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no?, el bloque de masa M, ¿correcto? ¿Sí? Aquí está comprimiendo un resorte, ¿sí? Acá tiene su base, hace el ángulo del plano inclinado, y nos piden cuánto se comprime el resorte. ¿Sí? O sea, en este caso de deformación del resorte, se comprime, ¿no? No se estira, no se elonga, a esa vez se comprime, ¿correcto? Entonces, para hacer esto, hacemos pues lo siguiente. Lo vamos a analizar en la dirección del plano inclinado, ¿correcto? En esta dirección, ¿no? Es como si fuera nuestro eje X en esta parte, ¿sí? En esta dirección del plano inclinado, ¿ok? Para eso, hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así, este sería el peso, ¿no? Luego, hay interacción entre el bloque y el plano inclinado, ¿no? Es una superficie, entonces la superficie responde con una fuerza normal. ¿Qué otra fuerza existe en esas condiciones? Ya. Dice que hay fricción estática, ¿no? Está todo en estática. Entonces debe haber una fuerza que se opone. Ahí está, fuerza de fricción estática. ¿Correcto? Se opone a que el resorte siga comprimiendo el resorte. Pero el resorte también está comprimido, ¿no? Como el bloque trata de descender por la superficie del plano inclinado, la fuerza de fricción estática sí se lo impide. ¿Quién más se lo impide? Acá. Va a haber una fuerza, ¿no? Acuérdese, el resorte trata de ir hacia la parte inferior del plano inclinado, entonces se está aplicando una fuerza. ¿Qué hace el resorte? Evita que suceda eso, ¿no? Aplica una fuerza en sentido opuesto, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí está, vamos a ver, ¿ok?
Hacemos eso. Esa es la fuerza, entonces, elástica que impide, ¿no? El sentido. Correcto. Ahí están las 4 fuerzas. ¿Alguna otra fuerza? No hay, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a analizar en la dirección del plano inclinado. Entonces, acá nos buscamos un sistema de referencia. Esa será la dirección en el plano. Después una que sea perpendicular, positivo acá. Y aquí una que sea perpendicular a la superficie del plano, ¿no? Ese sería el eje Y, sí, positivo hacia allá, el eje X. Entonces estamos en esta dirección del eje X, así lo hemos trasladado. ¿Okay? Acostumbrábamos a hacerlo horizontal, pero ahora lo estamos haciendo en la dirección del plano inclinado. Listo, ahora sí. ¿Qué hacemos? Nos dice que todo esto está en equilibrio, ¿no? Ahí está en esa posición, no se mueve. Queremos saber cuánto vale este X, esta deformación, ¿no? Este X que aparece acá. Bueno, entonces tenemos que descomponer el peso y todo llevarlo a que las fuerzas estén en las direcciones de los ejes X y el eje Y. ¿Correcto? Descomponemos entonces el peso. ¿Sí? Esa sería la componente del peso, ¿no? Ahí está, tanto en la dirección X como en la dirección Y, ¿no? Este angulito lo trasladamos, ¿sí? Usando geometría, ¿listo? Y aplicamos sus valores. La fuerza que es paralela a la dirección del X sería mg seno de teta, mientras que la es perpendicular mg coseno de teta. Listo, ahora sí. ¿Qué hacemos? Aplicamos la primera ley de Newton en la dirección, por decir, del eje X. Sumatoria de fuerzas en esta dirección debe ser igual a 0, ¿no? Entonces sumamos. Positivo va a ser K por X. Aquí también la fuerza de fricción estática debe ser positivo. ¿Quién es negativo? Esta componente del peso, de color rojo, mg seno de teta. Entonces, así hacemos, primera ley de Newton, K por X es positivo, más la fuerza de fricción estática también es positivo, ¿quién se opone? El peso, ¿cierto? Por el seno del ángulo θ. Todo eso debe ser igual a 0. Mi objetivo, encontrar X, ¿no? ¿No? ¿Y cuánto es la fricción estática? Bueno, su equivalencia, vamos a ver que es coeficiente de fricción estática por la normal. ¿Correcto? Y esto debe ser igual, pues se perfila esta ecuación, ¿no? El signo menos, acuérdense, por eso está en ese lado. Mi objetivo, ¿qué es? Encontrar X, ¿no? ¿Qué me falta aquí? El coeficiente de fricción estática lo conozco. Aquí lo que tengo es la normal. Tengo que encontrar cuánto es la normal. Entonces, para eso, ¿no? Guardo esta ecuación 1 y ahora sí analizamos en forma vertical, ¿correcto? Entonces, la normal está positivo menos la componente que se opone a la normal, ¿no? Que es esta. ¿Okay? Ahora sí, entonces, si esto es igual a 0, n debe ser igual a mg coseno de θ. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora sí, esta ecuación, que le llamamos 2, lo reemplazamos en 1, ¿no? Decimos 2 en 1 y reemplazamos este normal en esta posición, ¿no? Escribimos, ahí está reemplazado. Ahora sí analizamos si algo más nos falta conocer. El K es un dato, el coeficiente de fricción estático es dato, la masa también, la gravedad también, y el ángulo nos dice que es 53. Por lo pronto, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Incluso la aceleración. Todo esto es conocido. La única incógnita es X. Bueno, ahora sí ya nos vemos que es el tratamiento para despejar X usando el álgebra, ¿no? ¿Sí? Listo, ahí está X. ¿Correcto? Todo es conocido. Reemplazamos el peso, perdón, la masa, la gravedad, la constante elástica, el seno es 4/5, el coeficiente de fricción estático es 1/3 y el coseno de 53 es 3/5. Evaluando sale 30 centímetros, ¿no? La respuesta es la letra C. ¿Algún comentario, jóvenes, para este ejercicio? No existe, ¿no? Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo tengo en otra hojita. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Okay?
Vamos a explicarlo porque, ¿sí? Ese es el cuarto, ¿correcto? ¿Qué dice este ejercicio? Vamos a ver, ahí está, ¿no? Ok. A ver, ¿dónde tengo espacio? Que dice, la figura muestra el uso habitual de un martillo para sacar clavos. En este contexto, determine la magnitud de la fuerza vertical aplicada al clavo si la fuerza horizontal es de una magnitud de 3 newtons y el peso del mango se va a considerar despreciable, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es la magnitud de la fuerza vertical, ¿ok? ¿Sí? Una fuerza vertical, ¿no? Supongamos que sea, pues, esta fuerza vertical, le vamos a llamar R sub Y, ¿sí? Y nos dice cuánto vale, ¿no? Incluso le vamos a poner aquí R sub Y, prima, y ese es nuestro objetivo, ¿sí? Okay. Entonces, ahora sí, vamos a analizar todo esto. Es un martillo, es el clavo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, pues, sacar el clavo. Entonces le aplicamos esta fuerza F, ¿no? Aplicamos hacia el lado derecho. La longitud, dice, de todo el martillo, ¿no? Es 30 centímetros. Este mango no vamos a considerar su masa, o sea, ¿ok? Y bueno, y esta parte sólida, ¿no? Lo vamos a considerar como si fuera una masa geométrica, perdón, ¿no? Su configuración sea eh, conocida, ¿no? No tenga esta forma extraña, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Cuando uno intenta sacar un clavo, este es el único punto de apoyo, ¿correcto? A medida que esto va subiendo, este se convertirá en el punto de apoyo, ¿no es cierto? Pero en un instante inicial, este va a ser su apoyo, ¿ok? La parte central del anillo, ¿sí? Hay que entenderlo eso. No de frente es esto, sino aquí se empieza, ¿ok? Ese es el punto de apoyo, ¿no? ¿Ok? Teniendo en cuenta que este es el punto de apoyo en forma inicial, ahí a partir de ahí empiezo a hacer fuerza, ¿no? Aplicar la fuerza ahí, ¿ok? Entonces, en esas consideraciones vamos a hacer, ¿no? Analizamos, por eso es que ahí hacemos su diagrama de cuerpo libre, a ese es el dato, esto también es dato, ¿sí? ¿Ok? Y nos colocamos aquí nuestro sistema de referencia, ¿ok? Hacia arriba positivo, hacia la derecha también positivo, el eje X, ¿correcto? Considerando eso, ahora sí, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Miren, aquí debe haber una fuerza, ¿sí? Que le vamos a llamar fuerza de acción, ¿correcto? Y debe haber una fuerza que se opone a que eso suceda, ¿no? Le vamos a llamar fuerza de reacción, ¿ok? Fuerza de reacción. ¿Ok? Fuerza de reacción. Entonces, ahí está, acción y reacción. ¿Listo? ¿Sí? Esta fuerza de reacción lo vamos a decir R. Como vamos a trabajar en los ejes X, Y, lo que voy a hacer es, miren, ahora sí aparece, ¿no? Este es R de reacción y la acción es esta. Yo quiero encontrar la fuerza vertical, o sea, una de esas componentes de R', por eso le había puesto acá R', Y. O sea, tengo que descomponerla, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar nosotros la reacción primero, ¿ok? La reacción, ¿sí? La reacción. Descomponemos entonces esta R, ¿ok? Esta reacción. ¿Listo? Ahí está la componente en el eje X y la componente en el eje Y. ¿Correcto? ¿Listo? Sus componentes. ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas existen? Aquí en este punto, ¿no? El punto de apoyo, supongamos que
¿no? Se ha dibujado aquí, pero es lo mismo, ¿no? El punto de contacto. Ahí que va a estar el peso, ¿no? Del martillo. Y ese peso, bueno, va a tener una acción y reacción, ¿sí? Va a estar en contacto con el otro cuerpo, va a haber una reacción, va a ser la fuerza normal, ¿correcto? Esos dos son de magnitudes iguales, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sí, al intentar ustedes sacar el clavo, lo que van a girar en un inicio en este punto de apoyo. Por lo tanto, este O se va a convertir el punto de giro, ¿ok? Punto de giro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a evaluar, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Vamos a hacer torque, ¿sí, no? Este va a ser el origen, ¿sí? Este va a ser su brazo, ¿correcto? Y aquí recién le estamos aplicando esta fuerza. Entonces, ahora sí, ¿qué giro va a ser? Este sería, esta fuerza va a ser como que avanza así, ¿no es cierto? Alrededor de eso, ¿no? ¿Sí? Alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir? La rotación va a ser así, ¿no? Igual que las manecillas del reloj. Habíamos dicho que ese torque va a ser igual negativo, eso es por convenio, ¿correcto? Convenio. Entonces aquí colocamos que va a ser torque negativo. ¿Qué otra fuerza está ejerciéndose ahí? Ahorita ustedes me van a decir, profesor, está haciendo el peso y la normal. Ah, pero su línea de acción justo pasa por el eje de giro. Cuando pasa las fuerzas por el eje de giro, no realizan torque, ¿no? Entonces recordamos pues la expresión, ¿no? Que era torque igual a qué cosa. Torque igual RF seno del ángulo que hubiera, ¿no? En ese caso, como estas fuerzas, normal y peso, su radio es igual a cero, ¿no? Entonces el torque, ¿cuánto va a ser? Cero, pues, ¿no? Porque en esta multiplicación, R es cero, todo se hace cero. Lo mismo va a ser para la normal. ¿Habrá otra fuerza que pasa por ese eje de giro? Sí, la componente, miren esa componente, ¿correcto? Si nosotros prolongamos la línea de acción de esta fuerza Rx, necesariamente va a pasar por el eje de giro. También esto no va a cometer, no va a ser torque, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser aquí la única? La otra componente. Esa componente, sí, miren, tiene una distancia de 9 centímetros hacia el eje de giro, ¿correcto? ¿Sí? El eje de giro sería, pues, no, yo puedo trazar aquí, ¿no? Este va a ser su eje de giro, ¿correcto? Perdón, su brazo de palanca, ¿no? Esa distancia, ¿cuánto vale? 9 centímetros. Entonces, esta sí realiza torque, ¿correcto? Vamos a borrar. Y listo. Y vamos a ver ahora esta fuerza, al aplicarse sobre este eje de giro, ¿hacia dónde va a rotar? No va a ir hacia allá, porque el eje no estaría dentro de la curvatura, sino va a ir al sentido antihorario, ¿correcto? Va a rotar así. La fuerza va a hacer que rote así, en sentido antihorario. Por lo tanto, su rotación va a ser positiva por convenio, ¿correcto? Por convenio. Ahora sí, entonces vamos al otro lado. Vamos a colocar o aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿correcto? Que dice la sumatoria de todos los torques en el punto de giro O debe ser igual a cero. Entonces, empezamos, ¿no? La reacción es esta de aquí, ¿no? Entonces su brazo de palanca va a ser R1 igual a 9 centímetros. El otro va a ser R2 igual a 30 centímetros, ¿correcto? Ahí está, ¿no? La fuerza de la componente R sub Y por el brazo de palanca R sub 1 menos, ¿no? Estamos colocando el menos, ¿por qué? Porque ahí dice menos la fuerza, ¿sí? Por su brazo de palanca. ¿Cuánto vale? 30 centímetros, ¿no? R sub 2. Debe ser igual a 0, ¿correcto? ¿Ok? Listo, ahí está. Despejamos R sub Y, da este valor, conocemos la relación de esos valores, R sub 2 sobre R1 multiplicado por F, ¿no? La fuerza desconocida, sí, 3 newton.
Estos brazos de palanca R1 y R2 sí son conocidos, 9 centímetros y 30 centímetros. Por lo tanto, podemos calcular eso, ¿correcto? ¿Sí? Considerando esos valores, listo. Ese R sub Y, esta componente de la reacción, vale 10 newton. Ah, pero nosotros no estamos buscando esta. ¿Sí? Estamos buscando la que es, sí, la de acción, porque esa es la que actúa directamente el martillo. Entonces, y nos piden la magnitud, ¿no es cierto? No nos dicen que sea positivo o negativo, nos está diciendo, ¿sí? Determine la magnitud, ¿no? Acá bien claro. Entonces, colocamos, ¿no? Hacemos pues su descomposición y este R sub Y' debe estar ahí, ¿no? R sub Y por ahí, ¿sí? Entonces, fuerza vertical sobre el clavo es R sub Y igual a 10 newton, ¿correcto? Ese es, ¿no? Si se entendió, R sub Y, miren, está hacia arriba, la otra está hacia abajo, acuérdense, acción-reacción, son las componentes, también se da así, su magnitud es la misma, sentidos opuestos, por eso es R sub Y', 10 newton, sería la otra componente. Ah, claro, también me dirán, y profe, y esta fuerza sería R sub Y, R sub X'. Ah, pues pasa por el eje de giro, no realiza torque, solamente entonces da R sub Y'. ¿Okay? ¿Comentarios sobre este ejercicio? ¿No hay comentarios? No veo comentarios. Entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Okay? Dice, el centro de gravedad de una persona se puede determinar midiendo su masa sobre una plataforma apoyada por dos balanzas, como muestra la figura, ¿no? En la figura, pues, ¿no? Tenemos una persona, queremos saber su centro de gravedad de la persona, ¿no? Y en la parte, en un extremo se conoce una balanza que va a registrar el peso sub 1, en el otro extremo una balanza de peso sub 2. Dicen, las balanzas se ajustan marcando el cero cuando solo soportan la plataforma y la persona se coloca con la cabeza y los pies justo sobre las balanzas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta plataforma tiene una longitud que debe ser la misma longitud de la persona, o sea, es ajustable esta longitud, ¿no? Para que eso quede perfectamente, ¿correcto? ¿Sí? En esas condiciones nos dicen determine la distancia X del centro de gravedad respecto a la cabeza de la persona. Entonces, desde este punto hacia su centro de gravedad va a estar nuestra incógnita, ¿correcto? Nos dice que es X, que ese valor de X justo queremos determinar, no sabemos cuánto es, ¿sí? X no sabemos cuánto es, ¿no? Desde la cabeza entonces hasta el centro de gravedad, no sabemos qué es. Listo, ¿no? Nos dan el peso 1 que registra la balanza, el peso 2 también, y la distancia, ¿no? De la persona, perdón, la talla de la persona, ¿no? La estatura. Es 1,60 metros, ¿correcto? Ahí está, eso es D, ¿no? Es claramente, pues, pueden decirme cuánto vale esto, ¿no? Si todo vale D, este será ¿qué cosa? D menos todo esto, ¿no? ¿Okay? Luego lo vamos a poner, ¿okay? Entonces, solución, decimos lo siguiente. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Primero, las balanzas tienen su peso. ¿El peso hacia dónde está? Hacia la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacia la parte inferior, peso 1. Este sería el peso que la persona ejerce, ¿cierto? Sobre la balanza. Entonces la balanza responde con una fuerza de reacción hacia arriba.
también se le llama normal, ¿cierto? Normal o la fuerza 1, responde así, ¿correcto? ¿Sí? Eso mismo va a suceder en la siguiente balanza, la balanza número 2, ¿cierto? Listo. ¿Qué otras fuerzas intervienen? No existe otra fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? De aquí, entonces, por la tercera ley de Newton, acción, el peso, reacción, la normal 1 o fuerza 1 en este caso, ¿no? Son iguales en magnitud, ¿cierto? Tercera ley de Newton, entonces la fuerza 1 debe ser igual al peso 1. Lo mismo vamos a decir, pues, fuerza 2 igual al peso sub 2, ¿correcto? Esa es nuestra ecuación 1, lo dejamos ahí, y luego aplicamos la segunda condición de equilibrio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Porque aquí tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre, agregar el peso de la persona, ¿no? Total. Pero, ¿sí? No lo vamos a hacer porque están soportados por esto, ¿no? Si gustan, ¿no? Estas serían las reacciones, entonces el peso estaría aquí, ¿no? ¿Correcto? Si gustan lo ponen, ¿no? El peso ahí de la persona, total, pues, ¿no? Entonces nosotros en este punto del centro de gravedad, nosotros vamos a intuir que aquí es el centro de gravedad y aquí le vamos a aplicar el giro, ¿correcto? Porque de una fuerza está yendo arriba, otra también va a estar yendo arriba y así. Entonces vamos a ver, aplicar el giro aquí, ¿no? Un torque, que estas fuerzas y estas fuerzas se van a realizar. ¿Ok? Analizamos así. Entonces es el giro. Veamos ahora. ¿Esta fuerza qué va a hacer? Va a hacer que rote en sentido horario alrededor de este punto, ¿correcto? Alrededor de ese punto, ¿no? Y esta va a ser el sentido contrario, antihorario, ¿no? Entonces el primero será un torque negativo y el otro un torque positivo, ¿correcto? Positivo. ¿Sí? Luego pues aplicamos entonces la segunda condición de equilibrio. ¿Ok? Bueno, aquí ya le habíamos dicho que es d menos x y todo es d, le quitamos x, esa distancia nada más d menos x, ¿no? De la segunda condición de equilibrio, entonces vamos a aplicar que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Entonces empezamos, ¿no? Fuerza 1, dice el torque multiplicado por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? Esta X, ¿correcto? Miren, ¿sí? Esta fuerza no pasa por el eje de giro, solamente, ¿sí? Ese producto. Menos, porque es horaria, ¿no es cierto? Menos F1 por X. Luego, tenemos que esta fuerza, su torque es positivo, y su brazo de palanca, ¿cuánto es? D menos X, ¿cierto? D menos X, hemos colocado aquí. ¿Cuál es nuestro interés? Determinar X, ¿no? Pero F1 y F2 están aquí, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Llamando esto ecuación 2, ¿no? Le vamos a decir, allá, reemplázame todo F1, ¿no? Los valores de F1 en función al peso en esta ecuación, ¿correcto? Reemplazamos. Y una vez que hemos hecho ese reemplazo, eh, despejamos X, ¿no? Ahora sí, reemplazamos todo 1 en 2, ¿no? Donde aparezca fuerza 2, ponemos peso 2, donde aparezca fuerza 1, el peso 1. Listo. Como peso 1 y peso 2 son datos, la distancia también es dato, esa distancia es la estatura de la persona. ¿Sí? Tenemos que esa X vale 60 centímetros, ¿correcto? 60 centímetros. Ahora, claro, el peso, como ustedes ven, no le hemos tocado, porque esa fuerza justo pasa por el eje de giro, ¿no? No realiza torque. Por lo tanto, ese es un remedio, ¿cierto? Okay. Respuesta, la letra D. Comentarios, jóvenes. ¿Hay comentarios? No, ¿no?
metros y más. No hay comentarios. Vamos al siguiente. El sexto ejercicio dice. La puerta mostrada, ¿no? Cada uno está mostrando una puerta. A ver dónde vamos a colocar esto. Hay una puerta, ¿sí? Dice. En la figura está en equilibrio. Su ancho es de 1 metro. Ancho es esto. ¿No? Y el peso de 60 newtons. ¿No? Pesa 60 newtons la puerta. ¿Ok? La distancia entre las bisagras es 2/3 metros, 2/3 de metro, ¿no? Si el peso de la puerta es soportado únicamente, dice, por la bisagra superior, determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas por las bisagras A y B. Entonces debe haber fuerzas, magnitudes de la fuerza en la bisagra A, no sabemos cuánto es, y la fuerza en la bisagra B, cuánto es, magnitudes, ¿eh? No sabemos eso, ¿no? Ok. Entonces vamos, nos dan, ahí está 2/3 entre la bisagra A, la bisagra A es esa posición, la bisagra B, esa otra posición, ¿ok? Ahora sí, para hacer esto, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Vamos a hacer eso. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, dice pues, ¿no? Primero, buscamos su centro geométrico, ¿no? Su punto, como es simétrica la puerta, su parte central será pues a la mitad de la altura, ¿no? Y a mitad de su ancho, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ahí debe estar aplicado su peso, peso de la puerta, ¿no? ¿Nos dan su peso? Sí, exacto, ¿no? ¿Ok? Ahora la pregunta es, si yo estoy colocando un peso, ¿habrá reacción del piso? Claro, eso ya es como una puerta es de uso doméstico, ustedes saben que efectivamente no hay roce con el piso, ¿no es cierto? No hay roce con el piso, ¿no? Si no, la puerta no sería, pues, no podría abrirse, ¿no? Entonces no hay reacción, ¿correcto? No hay reacción, no hay fuerza normal. ¿Ok? Luego dice que en la bisagra A es la que soporta la puerta. Ah, entonces quiere decir que aquí debe estar la reacción, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la fuerza, de esa manera, ¿ok? Y debe haber otra fuerza de reacción aquí en la puerta, en la bisagra B, ¿correcto? Le llamamos reacción en el eje X. Pero dice únicamente vertical en la parte A, o sea, en la parte, perdón, en la bisagra A es únicamente que soporta la puerta. El soporte de la puerta debe ser necesariamente una fuerza vertical, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que debe ser vertical. Entonces aquí no existe en esta parte, ¿no? La reacción R sub Y igual a 0, ¿no? R sub X, ¿no? Aquí es diferente de 0. Estas son las componentes de las fuerzas que están aplicadas en el punto B. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, ahora analizamos la bisagra A. ¿Sí? Dice, si la bisagra A es soporte de la puerta, en la bisagra B, R sub Y es igual a 0, ¿no? Como ya hemos dicho. Descomponemos entonces la fuerza aplicada en la bisagra A. Ahí sería F sub X, F sub Y. ¿Correcto? Ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Y dónde vamos a establecer el giro? En la bisagra A. ¿Correcto? Anulamos todas estas fuerzas y ¿qué vamos a ver? Conocer cuánto vale Rx. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Entonces, esa fuerza Rx, si consideramos el eje de giro en el punto A, ¿sí? Entonces vamos a elegir cuánto es, ¿no? De la fuerza R sub X, cuánto es su brazo de palanca. Ah, es 2/3 de metro. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Qué otra fuerza ejerce? Torque.
El peso. ¿Sí? El peso, su brazo de palanca, ¿cuál sería? Sabemos que es esta distancia. No, no. Tiene que ser una perpendicular a la fuerza. ¿Cuál sería? Tenemos que prolongar la línea de acción del peso, ¿correcto? Para determinar cuánto vale, ¿no? Su brazo de palanca, ¿correcto? Averiguándonos cómo va a hacer girar este peso, esta fuerza de peso, ¿no? Va a hacer girar en sentido horario, ¿correcto? Por lo tanto, su torque que va a aplicar es negativo. Y la otra, al otro sentido, ¿no es cierto? Va a ser positivo. ¿Ok? Ahora sí, nos faltaba determinar el brazo de palanca de del peso, ¿no? Extendemos su línea de acción de ese peso, ¿sí? ¿Sí? Y a partir del eje de giro trazamos una perpendicular, ¿correcto? Trazamos ¿sí? Una perpendicular a la línea de acción del peso, ¿sí? Y sabemos pues que está a la mitad, por lo tanto, la línea de acción del peso debe ser la mitad de 1 metro, ¿correcto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Los dos brazos de palanca y las dos fuerzas, ¿correcto? Totalmente constituidas. Aplicamos ahora sí la segunda condición de equilibrio que dice la sumatoria de torques debe ser igual a cero. ¿De dónde? En el eje, en la bisagra A. Entonces vamos a decir, colocamos primero lo positivo, será Rx por su brazo de palanca, que es 2/3 de metro, ¿correcto? Rx 2/3 de metro. ¿Y eso a quién debe ser igual? A el peso, ¿no? El peso, como es negativo, pasa al otro lado con positivo, ya de frente lo estamos colocando, ¿cierto? Entonces el peso por su brazo de palanca es 0,5, ¿no? ¿Qué tenemos que encontrar ahí? R sub X, porque el peso es dato, ¿no es cierto? Ahí está. Despejamos R sub X, sale 60 newtons. Listo, ya tenemos ahora R sub X y R sub Y. En la bisagra A podemos determinar qué magnitudes de fuerza se está aplicando acá, ¿no? ¿Ok? Entonces hacemos eso. Fuerza en la bisagra B, decimos pues, ¿no? La magnitud, ¿sí? Su magnitud, la resultante de la magnitud será P igual la raíz cuadrada de cada una de sus componentes, ¿no? Una de ellas es 60 newton, la otra es 0, por lo tanto, la fuerza en la bisagra B es 60 newton. Ya lo hemos determinado, ¿no es cierto? Listo, ya se acabó. Ahora nosotros necesitamos determinar cuál es la magnitud de la fuerza F en la bisagra A, ¿correcto? Y para eso, como ya conocemos R sub X, vamos a aplicar lo siguiente. ¿Sí? Primera condición de equilibrio. La sumatoria de sus componentes en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Miramos entonces todo el esquema, todo el sistema, ¿no? ¿Qué fuerzas están hacia arriba? Por decir, F sub y el peso, ¿no? Deben ser iguales a 0, ¿correcto? Luego, ¿qué fuerzas están en el eje horizontal? F sub X y R sub X. Conocemos entonces F sub X, ¿no es cierto? Entonces, F sub X debe ser igual a R sub X, como R sub X vale 60, debe ser la misma magnitud, ¿correcto? Entonces, ahora sí, y F sub Y debe ser igual a 80 newtons. Por lo tanto, tenemos las componentes de la fuerza F, ¿correcto? Y vamos a encontrar su magnitud, ¿no? Aplicando la misma relación, ¿sí? Las componentes al cuadrado más las... ¿sí? Ahí está 60, 80, todas, cada una al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y sale 100 newtons, ¿no? Entonces estos valores son 60 para R y para F 100 newtons. Respuesta a la letra B. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Y comentarios? Buenísimo. Lo veo. Bueno, vamos al otro ejercicio. No veo ni un comentarios, no veo intervenciones,
no se involucran muchos, algunos, ¿no? Algunos, no muchos, algunos no se involucran. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Y si captaron todo, bien por mí, ¿no? Y por ustedes mucho mejor. Entonces vamos, la figura número, perdón, el ejercicio número 7. ¿Qué dice la figura 7? ¿No? La figura muestra la representación esquemática de una grúa, la cual consta de una barra homogénea, AD, de 3 metros de longitud y 100 newtons de peso, que puede girar en el punto A. Si se suspende un bloque de peso de 5.000 newtons, pregunta, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal BC para que el sistema esté en equilibrio? Todo esto debe estar en equilibrio, ¿correcto? Está suspendido ahí, sin movimiento, ¿no? ¿Qué nos piden? La tensión en esta cuerda BC. Entonces ponemos acá nuestro incógnito. Tensión BC, ¿cuánto es? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Sí? Entonces, lo primero que aquí tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas existen? Lo primero es, sabemos que en la cuerda hay una tensión, ¿correcto? ¿Sí? La cuerda BC. Y esa es la primera, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es la tensión que nosotros deseamos encontrar. Listo. ¿Qué otra fuerza existe? Vemos el peso de este bloque que está sosteniendo, ¿no? La grúa, ¿correcto? Ahí está el peso. Otra fuerza, nos dan la masa de la barra, ¿no? La barra homogénea, AD. Entonces, como es homogénea, situamos, ¿no? Su centro de gravedad a la mitad de la barra, ¿correcto? Ahí. Y tenemos que considerar entonces el peso de la barra. En este caso sería el W sub 0. ¿Ok? Nos dan el peso, ojo, nos dan el peso. ¿Sí? El peso de la barra, no nos dan la masa, el peso. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza? A ver, ¿qué otra fuerza? Pero aquí necesariamente tiene que haber una fuerza en este punto de apoyo, ¿correcto? Sí, aquí puede girar la grúa. ¿Qué hacemos? Nos dan algún dato que hace un ángulo con la horizontal, con la vertical. No está para nada aquí. Entonces nosotros suponemos que hay pues una fuerza en ese punto de reacción. No sabemos cuánto es, no dan magnitud, no dan dirección, ni siquiera dicen sentido, ¿no? Ninguna de esas tres opciones, pero debe haber una fuerza y la colocamos ahí. ¿Listo? ¿No? Entonces nuestro objetivo es encontrar T. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Como esa fuerza no la conozco, yo agarro, sitúo acá mi eje de giro, y justo ese eje de giro es el que funciona en la palanca, perdón, la grúa. ¿Okay? Y con eso estaría eliminando esta fuerza no va a ser torque, no va a ser torsión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces establezco aquí mi punto de giro, ¿no? Y empiezo a analizar, ¿no? Las fuerzas que van a realizar torque positivo, las fuerzas que van a realizar torque negativo. ¿Cuántas fuerzas hay? Tres, ¿no? Sí, tres. Luego establecemos su radio o su brazo de palanca, ¿correcto? Un brazo de palanca cada uno de ellos, ¿no? Como nos dicen que toda la longitud mide 3 metros, ¿sí? Podemos entonces establecer cada uno sus brazos de palanca, ¿no? Para eso tenemos que prolongar las líneas de acción de las fuerzas, ¿ok? Vamos a hacer eso entonces, ¿no? Sí, ya eliminamos R, ya esto ya no nos va a fastidiar para aplicar la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques debe ser igual a 0, entonces ya nos estorba, ¿cierto? Listo, ahora sí, empezamos. ¿Cómo va a contribuir en el torque el peso del bloque? Como esto va a ser un giro, nuestra fuerza va a ser intentar girar alrededor de A, va a ser un torque horario, ¿correcto? Por lo tanto, su contribución va a ser negativa. El torque va a ser negativo. Otro por decir. El peso
de la barra. También va a ser lo mismo, está en la misma dirección, va a ser un torque negativo. Ahora analizamos la otra fuerza. Tensión, ¿correcto? Tensión va a ser así, ¿cierto? En sentido antihorario. Por lo tanto, su torque va a ser positivo. Listo, ya tenemos ahora. Ahora establezcamos, ¿no?, los brazos de palanca, ¿correcto? ¿Cuánto sería, por decir, del peso del bloque? Bueno, solamente extendemos la línea de acción, ¿correcto? La línea de acción y empezamos a trazar desde el eje de giro una perpendicular a esa línea de acción. Ahora sí, es esta longitud. ¿Sí? Todo se formaría un triángulo rectángulo, ¿no? Nos faltaría saber cuánto es esta longitud de este cateto, de ese triángulo rectángulo. Conocemos toda la longitud, diremos pues el y el ángulo que está aquí, conocido, L seno o coseno, L coseno, ¿no es cierto? Todo eso va a ser L coseno de 37 grados. Entonces, del peso, ese es su brazo de palanca. Seguimos ahora. El otro que tiene la misma orientación o dirección, ¿no? ¿Sí? Bueno, como es la barra homogénea y está en el centro, ¿no?, de su longitud, entonces pues será lo mismo, pero que la longitud sea la mitad, ¿no es cierto? L medios, coseno, prolongamos su línea de acción, sería L medios, entonces esa longitud sería L medios coseno de 37, ¿correcto? Ahora nos falta establecer cuánto es el brazo de palanca de la tensión, ¿correcto? Extendemos su línea de acción de esta tensión, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, tenemos que calcular cuánto es esto, ¿no? Trazamos la perpendicular del eje de giro hacia su eh, prolongación o extensión de su línea de acción y será este cateto, ¿correcto? ¿Sí? Si este es 37, ¿cuánto sería este? 37, ¿no? Ángulos internos. ¿Ok? Listo, tenemos ahí que ese es 37, ahora sí. Pero la longitud desde este punto, ¿no?, hacia el punto A, ¿cuánto sería? Todo dice que es L, pero le quitamos L tercios. ¿Cuánto quedaría? 2 tercios de L. Entonces sería el seno de 2 tercios de L esa longitud, ¿correcto? 2 tercios de L por seno de 37. Listo, ya tenemos todos los brazos de palanca, ¿no?, las fuerzas que van a intervenir en giro, sus signos respectivos, y continuamos aplicando la segunda condición de equilibrio, donde dice que la sumatoria de todos los torques en el eje de giro A debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, veamos. Empecemos con el primero, la tensión, que es positiva. Entonces, tensión, su brazo de palanca es todo esto, ¿sí?, menos ¿quién? El peso de la barra por su brazo de palanca, luego el peso del bloque con su brazo de palanca, todo debe ser igual a 0. Signo negativo ya sabemos cómo hemos establecido. Nuestro objetivo es encontrar la tensión, ¿no es cierto? Lo único que aplicamos álgebra, vamos despejando, entonces T, el objetivo es despejar T, seguimos operando, ¿sí?, y T debe ser igual al peso de la barra más 2 veces el peso del bloque. Eso es lo que hemos obtenido, ¿correcto? Tenemos el peso de la barra, sí nos dan, ¿no? Es 1000 newtons, y el peso del bloque es 5000. Entonces reemplazamos, sale 11.000 newton, 11 K newton, la respuesta es la letra A. Rápidamente el ejercicio 8, ¿sí? Dice, una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo y uniforme de altura h 2 metros y espesor de 1 metro, ¿no? Se nos dan un bloque de h, espesor de 1 metro sobre una superficie horizontal como muestra la figura. ¿A qué distancia X debe aplicarse la fuerza? ¿Pero de dónde, no? Ahorita vamos a ver. F,
Vamos, ahí está la distancia desde el piso, ¿no? Y acá debe aplicarle una fuerza, ahí está. Horizontal F para que el bloque esté a punto de volcar. ¿Correcto? Ah, ya. Si hay una fuerza horizontal, entonces debe haber una fuerza que impide eso, ¿no es cierto? Que se deslice. Considere el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie horizontal mu sub S6 0,5. ¿No? Entonces, solución, diagrama de cuerpo libre. Aquí sí hay en contacto con la superficie. Sí, ahí está la normal. ¿Sí? Impide una fuerza de fricción estática. ¿Listo? Pero la primera condición de equilibrio debe ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas hay? La normal y el peso, ¿cierto? ¿Sí? Ese es uno. Luego en el eje X está la fuerza que debe aplicar a la persona por y la fuerza de fricción estática, ¿correcto? Debe tener ese valor. Entonces la fuerza de fricción estática sabemos que está definida de esa manera. Ecuación número 2. ¿Sí? Continuamos, ¿está bien? ¿Ok? Bueno, continúan el ejercicio, establecen cuáles son los torques, positivo o negativo, ¿no? Y pues determinen el valor de X, ¿no? La respuesta es la B, los dejo para su receso, y las respuestas que me han dado es las alternativas de los ejercicios propuestos, todas son la letra A, ¿ok? Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Pueden capturar esta pantalla, ok. Eso sería todo. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima clase. ¿No? No hay más comentarios. Ok, chao. Nos vemos. Adiós. Chao.